Baishapa, Ñandeyara Pendero Basa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. La clase de hoy es muy especial para mí. La clase número 100. Y en tan poco tiempo, 3 meses, estoy muy contenta, feliz, por contribuir a la enseñanza del dulce idioma guaraní de mi país, Paraguay. Doy gracias al Dios Todopoderoso por darme la salud y la fuerza para lograrlo. Toda la honra es solo para Él. Por eso lo hago con amor y comparto con ustedes este versículo de su palabra. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. El amor, y esto es así, mis queridos suscriptores y amigos, porque con la fuerza del amor se pueden vencer todas las dificultades de la vida. Y es torre fuerte en tiempo de angustia. Así quise compartir con ustedes este versículo. Ahora vamos a empezar con nuestra lección número 100. 4, la clasificación número 4 de pronombres. Con esto terminamos la lección de pronombres. Terarangüe cuauva significa pronombres indefinidos. Concepto. Ñe oje shaukaba petekobe tera umimba eje y unemabapa. Ñe va ve. ¿Qué son los pronombres indefinidos? Palabras que señalan sin precisar a la persona o cosa a las cuales se refieren. Lleva la partícula va y la partícula ve, sin precisar la cantidad. Tenemos paputeín singular. Los pronombres indefinidos del singular son 7 y del plural es 1. Opababé, ababé, ababete, baede, oimeraeva, mava, ambueva, oimeva. Opababé significa todo, toda. Ababé, ababete significa nadie. Baede significa nada. Oimeraeva significa cualquiera. Mava significa alguien. Ambueva significa otro, otra, el que, la que. Oimeva significa alguno. Papueta, plural, solamente hay uno. Maumaba, que significa todos, todas. Tembiaishara, ejemplo. Les traje 3 oraciones. La número 1. Se daweruin baede. Baede es un pronombre indefinido singular y la traducción es yo no traje nada. La segunda oración, malmaba, ojota nendibeko eno. Malmaba es un pronombre indefinido plural y la traducción es todos irán contigo mañana. Y la última oración, mava ojota Calondi. Mava es el pronombre indefinido singular y la traducción es alguien irá con Carlos. Así termina nuestra lección de hoy. Ya bebé.